Hola, somos Javi Marcos, Cefas y Garret, y bienvenidos a Concha Espina número 1. Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, este es el primer programa de presentación de Concha Espina número 1, y tengo aquí conmigo, que yo soy Javi Marcos, seguramente me conocéis de temas frikis, de Juego de Tronos, en sus anillos o cualquier otra cosa, pero tengo aquí a dos amigos desde hace más de 2 décadas, 20, 25 años de amistad, socios ambos del Real Madrid, aún más madridistas que yo, aún más expertos que yo en el mundo del mejor equipo de la historia. En primer lugar, Cefas, muy buenas, preséntate, ¿tú quién eres y qué demonios haces aquí? Buenas noches, chavales. Pues mira, aquí que me han querido liar para este proyecto, que la verdad que mola la idea. La verdad que desde hace mucho me gustaba, porque me gustan las dos cosas que más me gustan, el Real Madrid y hablar. Por lo tanto, seguramente sea algo que me hacía mucha ilusión, y además poder hablar, además compartir un rato con amigos de toda la vida, pues siempre está muy bien. Así que espero que por lo menos nos lo pasemos bien, que es la intención. Cefas nos habla desde el barrio de Chamberí, si pega un escupitazo prácticamente llega al Bernabéu, pero sin embargo Garrett nos habla desde muy lejos, nos habla desde Alemania. Bueno, ¿qué hace un tipo, un españolito exiliado en Alemania hablando del Real Madrid? Bueno, pues un poco lo has dicho tú al principio, ¿verdad? Amistad de hace muchos años y como decía Cefas, también mucho tiempo, no diría yo qué años, o quizás uno o dos, hablando de juntarnos y hablar de fútbol, ¿no? Porque al final cuando estábamos en el barrio y nos sentábamos alrededor de una mesa o de una cerveza, pues acabamos hablando del fútbol y arreglando el fútbol y arreglando el Real Madrid y pensamos que sería interesante pues dejarlo para la posteridad, ¿no? Y grabarlo. Pero bueno, a ver qué sale, a ver si es entretenido, por lo menos como dice Cefas, que nos lo pasemos bien. Y nada, vamos a por ello. Bueno, yo creo que poco a poco, este es el primer programa, poco a poco y en los siguientes sucesivos episodios que grabemos iréis descubriendo más de los gustos, aficiones, colores y divergencias de los tres que estamos aquí grabando el programa. Y bueno, lo habéis visto en la miniatura, yo creo que está bastante claro el tema de este primer podcast porque es lo que más nos preocupa y lo que es más relevante. Nos encontramos ante una temporada absolutamente decisiva, la próxima temporada 25-26 de Real Madrid. Es un cambio de ciclo, seguramente el mayor cambio de ciclo que se ha vivido desde la llegada de José Mourinho hace 15 años, exactamente, 16 años, cuando se cumple la temporada. Un cambio total de paradigma respecto a la línea de entrenadores que había en el equipo, un cambio total con un montón de fichajes en posiciones clave, una enorme preocupación por parte de muchos madridistas después de que la temporada pasada, al igual que sucedió precisamente antes de que llegara José Mourinho al Real Madrid, de un total aplastamiento y unas victorias en forma de paliza y de saco de nuestro rival, unas dudas razonables si nuestras estrellas que tanto dinero nos ha costado conseguir son capaces de jugar juntas, por supuesto un nuevo entrenador sabioso totalmente revolucionario, así que con todo esto, Cefas, dame un titular, me voy a poner en modo periodista, dame un titular o qué esperas o por qué te parece tan decisiva la próxima temporada. Pues hombre, yo creo que por muchos aspectos, muchas cosas que has comentado tú. Yo creo que después, el año pasado, después de venir un ciclo tan ganador, pues lo que más ilusión hacía al madridismo, después de llegar el deseado, el ojito derecho del presidente, era sobre todo disfrutar un poco también, ¿no? Porque yo creo que los años anteriores, si bien habíamos disfrutado en el sufrimiento de esas remontadas, yo creo que lo que es el tema fútbol nos había costado tener una idea clara, un proyecto de decir, es muy reconocible. Y yo creo que todos esperábamos eso. Y al final el año pasado fue un fiasco para todos. Y yo creo que este año es sobre todo importante a nivel tanto de fútbol como de toda la inversión tan importante que hemos realizado estos años, la inversión que hemos realizado y sobre todo la ilusión de tener un entrenador que por donde ha pasado lo ha hecho muy bien, la verdad. Sí, y Garrett, también si quieres tú dar una síntesis o cómo titularías esta temporada, ya digo, decisiva a la que nos enfrentamos. Yo te voy a dar el titular que pedías antes, te lo voy a dar y para mí este tiene que ser el último gran Real Madrid de Florentino. Y es que yo creo que algo de lo que no se comenta mucho es que probablemente estemos ante la última legislatura, entre comillas, de Florentino del Real Madrid, porque él ya tiene una edad y ojalá nos dure muchísimos años, pero las cosas llegan a su fin. Yo no creo que Florentino vaya a revalidar otra vez presidencia otros 4 años después de estos 4 años, con lo cual yo creo que ahí hay un componente de, no sé si lo habrá, no me puedo poner en su piel, pero
yo creo que hay un componente de decir, ¿cómo puedo hacer un gran Real Madrid que sea mi último gran Real Madrid? Vienes de una temporada, como decía Cefas antes, muy mala, evidentemente malísima, de una temporada, es un fin de una temporada muy gloriosa y que se ha ganado muchísimo, pero yo creo que Florentino sí que tiene puesta la mira a todos los niveles, no solo en el fútbol, también hemos visto cambios muy significativos en el femenino, hemos visto cambios muy significativos en baloncesto. Y yo creo que él de verdad, y está abriendo el grifo de las perras, cosa que eso hacía muchos años que no veíamos así. Luego iremos a baloncesto, pero el hecho de que estemos en una conversación sobre Michic, bien sea verdad o sea humo, es algo que eso sería impensable hace 5 años, o 3, voy a decir 3, los últimos 3 años. Entonces yo creo que hay un componente ahí de decir, hostia, Florentino se está dando cuenta quizás que ya se le acaba su tiempo y está tomando decisiones para de aquí a los próximos 2, 3 años tener a un gran Real Madrid. Y entonces las decisiones que ha tomado de manera más decisiva es el cambio de entrenador, ¿no? Venimos de un entrenador pues antiguo que quizás dejaba hacer, que era como chavales salir al campo y jugar a lo que sabéis, a un entrenador más moderno, que evidentemente lo hemos visto todos, como incluso en ruedas de prensa, tú ves, se empieza a hablar de táctica en ruedas de prensa. Esto yo jamás había visto una rueda de prensa de Ancelotti y ahora me las veo de Xabi Alonso. ¿Por qué? Porque siempre deja cosas de la táctica y demás. Entonces va en hasta ese lado, por así decirlo, y luego además, lo hemos visto, si todo sigue así, es muy probable que empecemos el año que viene con una defensa totalmente nueva. Habrá que, ya nos meteremos en esto también, pero habrá que ver si viene con Ate o no, pero estaríamos hablando de 3 de los 4 integrantes de la defensa o 4 de los 4 van a ser nuevos. Y esto también te está diciendo que el club quizás ya había identificado problemas, pero ahora se ha decidido a atajarlos. Entonces, para mí, lo que decía, este tiene que ser el último gran Real Madrid de Florentino y yo creo que están puestos en todos los aspectos y está puesto el presidente para ello. Sí, habéis creo que planteado los dos muy bien los puntos que vamos a tratar, pero bueno, no vamos a hacer más clickbait. Yo creo que realmente el tema de conversación, yo vengo a estar este fin de semana fuera con bastante gente y unos cuantos madridistas, y la pregunta obvia que era todo el mundo es, bueno, ¿qué hacemos con Vinicius? ¿Qué hacemos con Vinicius? No vamos a estar aquí hablando media hora primero de los fichajes de lateral derecho y femenino. No, vamos a entrar ya en materia. ¿Qué demonios pasa con Vinicius Junior? ¿De acuerdo? Vinicius Junior, que era un jugador que hace un año todos pensamos que iba a ganar el Balón de Oro, finalmente no lo consigue, solamente por un tema geopolítico del fútbol. Gana el Debes con toda justicia, es el jugador más determinante en Europa durante 2 de las últimas 3 temporadas al menos, por regularidad y constancia, sabiendo que Benzema luego parte, sabiendo que el Manchester City no tiene una estrella determinada y Haaland ni siquiera brilla especialmente en el título de la Copa Europa del Manchester City, sabiendo que Mbappé su ostracismo en Europa, sabiendo que otros jugadores todavía no han explotado. Vinicius estaba llamado a ser la nueva gran estrella del Real Madrid, la nueva cara de la franquicia, y un año después tú preguntas a muchos madridistas y la mayoría de ellos te dirían sin dudar que lo venderían. Los más generosos lo venderían en 2 o 3 años. Yo, encuesta a pie de calle de beberme muchas cervezas y muchas sidra este fin de semana, muchos le vendían mañana mejor que pasado. Vosotros dos, que sois personas que sintís mucho el Real Madrid y que creo que sabéis bastante de fútbol, en todas cosas porque veis mucho fútbol, hay gente que habla de fútbol sin verlo, vosotros lo veis. ¿Qué hacemos con Vinicius Junior? Cefas, Garret, os pregunto a los dos. Bueno, es que yo creo que no es un tema de sí o no. Yo creo que es un tema que tiene muchas más variantes y muchas más aristas donde preguntar, ¿no? Yo creo que evidentemente la historia de Vinicius Junior en el Real Madrid ha sido como un meteoro del gran odiado, el que fallaba, el que todo el mundo criticaba, a ser un líder y ganar y mejorar cada año a pasos agigantados, a meterse una vorágine de determinadas cosas tanto extradeportivas, que creo que le han afectado bastante más de lo que él quiere dejar traslucir o reducir y que le han dejado que en el campo ha fallado mucho más y ha sido mucho menos determinante, sobre todo siendo flojo en los puntos que él ha sido más fuerte en los años anteriores, y a partir de ahí el escenario de la renovación está en otro punto, ¿no? Yo creo que como todo, yo creo que evidentemente están pasando cosas, creo que menos de las que estamos viendo por ahí, creo que esto simplemente es una negociación entre partes y como todo, esto tiene unos tiempos y unos momentos. Entonces, si tú pides exactamente lo mismo que lo que querías cuando estabas en el top, si llevas un año bastante malo y ahora el equipo, pues la persona que te tiene que renovar, pues seguramente esté un poquito más reticente o intente tirar un poquito más de la cuerda a ver qué pasa. No tenemos que olvidar tampoco que quedan 2 años todavía, 2027,
esto va a ir para largo. Evidentemente, en el campo, el impacto Vinicius Junior el año pasado fue muy malo. Evidentemente no ha compaginado bien con Mbappé, no es ninguna sorpresa o ninguna cosa que sea así sorprendente decir, y con Bellingham también le ha costado, también porque el nivel de Bellingham ha bajado. Yo creo que el nivel general del equipo ha bajado y eso implica que también jugadores que necesitan también ritmo de juego, pues se queden un poquito atrás. Entonces, a partir de ahí, pues hay que ver ahora con un nuevo entrenador, nuevas ideas, si ese nuevo aire él va a decidir querer ser la cara de este proyecto y en dónde encaja dentro de este nuevo esquema de Xabi Alonso. Evidentemente, yo no le vendería, si es la pregunta directa. Ahora bien, evidentemente el dinero de Arabia mueve mucho, si es lo que estamos hablando, y si te ponen una cantidad exorbitante encima de la mesa, es difícil no vender a algún jugador, claro. Correcto. Sí, a ver, yo creo que lo has dicho tú, yo tampoco lo vendería. Es un tema muy complejo, es decir, yo creo que el reto más grande que tiene Xabi Alonso está ahí, en la delantera, está en hacer cómo juegan esos jugadores juntos y está en también decidir cómo gestionas otras operaciones, como puede ser la de Rodrigo, teniendo en cuenta la operación de Vinicius, porque para mí todo está, por así decirlo, relacionado. Entonces, toda vez que la defensa está solucionada, toda vez que en el mediocampo tienes bastantes recursos y puede que te venga algo más y tal, para mí el reto del entrenador es arriba. Entonces, ¿lo vendería? No. ¿Vendería a Mbappé? No lo sé, quizás no lo hubiese fichado. Esa es otra pregunta que podemos debatir. Sí, Hizo bien o el sea, Real pero Madrid la realidad es que a día fichándole. de hoy Mbappé cobra 40 millones de euros netos, tiene Es contrato durante invendible. 4 años y es Nada, invendible. Mbappé Pero, es hombre, invendible. Eso no lo comemos con patatas. Entonces, como a Mbappé nos vamos a comer con patatas, entonces hostia, intentemos, para mí, la posición debería ser, intentemos hacer jugar a los dos juntos. O sea, no me puedo creer que 10 jugadores de campo, y no cojo 10, cojo 6 jugadores que van del mediocampo hacia arriba, no se puede entender. O sea, no me lo puedo creer. Entonces, para mí, el problema que de ha sido la Vinicius es un bota de oro problema. también, es decir, que no estamos No, no, hablando de un bien, delantero, ¿sabes? Te quiero decir que bien. es Bueno, encajar en un esquema a un jugador que es aprovechable completamente, que sí. es lo que te A quiero ver, decir. podría haber metido Mbappé 10 goles más o 15, también te lo digo. Sí, sí, O claro. sea, creo que se podría haber ido. No ha sido una buena temporada y yo desconfío un poco de No, esos total. jugadores. Yo desconfío de los jugadores que se tienen una buena. O sea, yo desconfío de los jugadores de los cuales ellos tienen una buena temporada y el Madrid no. O una temporada regular y el Madrid mala. O sea, eso me hace desconfiar. Pero bueno, dejándolo a Mbappé, que nos vamos a comer con patatas y es invendible. Para mí el tema de Vinicius es un tema actitudinal. O sea, no es un tema de que él tenga menos explosividad o tenga menos potencia física o haya perdido el regate o ahora de repente sepa tirar menos a puerta. O sea, para mí es un tema de actitud. Entonces, yo me quedaría a Vinicius, claramente. Haría que intentara, o sea, yo intentaría que jugara este año a más o menos cerca del nivel que tenía. Y oye, si el año que viene, si él no quiere renovar en 12 meses, cojonudo, pues que no renueve. Esperemos los 12 meses. Si él vuelve a jugar tan fuerte, oye, Eso pues es. dale los 60 kilos que pide de prima de renovación. Pues claro que sí, dáselos. Coño, si lo que quieres es un tío que juegue bien. Entonces, evidentemente, como dices tú, Sebas, yo no le vendería y pondría todo mi esfuerzo en hacer que jugaran otra vez. Y sé que ponerle 3 psicólogos que se les ponga. Pero Vinicius ya fue un escudero fantástico para Benzema. Evidentemente es otro tipo. Benzema es otro tipo de jugador. Era una leyenda ya en el campo. Hostia, pues no sé si tiene que ser escudero de Mbappé o no, o qué, pero tienen que poder solucionarlo, A ver, sinceramente. lo primero ya aviso a los oyentes que nos vamos a interrumpir. Somos 3 amigos, ya nos hablan de fútbol 25 años, así que vamos a interrumpirnos permanentemente. Acostumbrados a ello, esto va a ser muy fluido, esto no va a ser aquí soltando un speech. Y aquí mi opinión, que quiero que yo os voy a hacer muy claro. Yo no veo a Vinicius este verano, salvo si llega, o sea, esto es como la famosa frase hablando en plata que le dicen una prostituta, o le dice a una mujer. ¿Se acostaría usted por 10.000 dólares? No. ¿Por 100.000? No. ¿Por 1 millón? Bueno, ya veremos. Dice, entonces tú una prostituta. ¿Cómo que usted una prostituta? Sí, sí. Es una prostituta. Lo único que estamos es discutiendo el precio. Yo, por un precio, vendo a Vinicius este verano. Claramente. Uno que ahora os pregunto por cuánto. Pero a mí viene a este verano con 250 millones y vendo a Vinicius Junior. ¿Por qué? Porque yo veo en Vinicius Junior 3 grandes problemas principalmente. El primero, veo una muy difícil compatibilidad con Mbappé en el campo. Creo que los dos jugadores aman jugar por el mismo sector, que es
esa zona entre el extremo izquierdo y el delantero. A los dos les gusta desde ahí hacer una diagonal y llegar al área. Ninguno de los dos es un delantero centro de referencia, aunque Mbappé este año ha jugado muchos goles jugando ahí, pero le quita mucho al equipo. Y Mbappé, ciertamente, como mejor ha jugado en su carrera, es con Francia con un Giroud delante. Y es una realidad. Cuando Mbappé fue dominante fue con un delantero centro delante. Lleva años sin jugar así, pero el mejor Mbappé que he visto ha sido así. Es decir, primero una compatibilidad posicional. En segundo lugar, que yo vea a Vinicius a nivel mental desconectado, descentrado desde el Balón de Oro, el famoso tuit de Eufarei, ¿ves? Es necesario. Pues nada, así, o sea, le veo muy fuera, le veo más pendiente de hacerse fotos con Travis Scott e ir a partidos de la NBA que en jugar al fútbol. Creo que lo que antes fue un acicate de convertirse en meme, convertirse en estrella, ahora le está besando a su favor. Y creo el tercer tema, que es un tema físico. Los jugadores brasileños tienen que tener carreras muy cortas en la élite. Ronaldinho, con 2 años más de Vinicius, estaba prácticamente acabado para la élite. Ronaldo Nazario tuvo el tema de las lesiones, pero sacó muy pronto para la élite. Kaká incluso sacaba para la élite con 28 años. Vinicius no tiene 21 años. Vinicius tiene 25 años. Todavía, por supuesto, le quedan 2 años al máximo nivel, pero a Vinicius no le quedan 5 años al máximo nivel. Vinicius es un jugador hiperdependiente de su físico. Vinicius tiene técnica, pero no es un jugador que tenga mucho gol, no es un jugador que es un jugador que lo que mayor virtud es el regate y el desborde y lo que genera a partir de él. Y es un jugador que con 30 años es imposible que tenga ese regate y ese desborde porque no tiene piernas. Y los jugadores sudamericanos, por el ritmo que tienen, por todo lo que los viajes interoceánicos que hacen, se queman muy rápido. Entonces, lo que yo os pregunto, yo os digo claramente, yo este año por 250 millones vendo a Vinicius Junior. Utilizo ese dinero para reforzar el centro del campo, apuesto en la delantera por otro tipo de perfiles, incluso podría hasta quedarme a Rodri si mañana llega esa oferta de 250 millones, pero yo por 250 millones vendo a Vinicius Junior mañana mismo. ¿Vosotros le vendéis este verano por algún precio o no? Hombre, yo creo que sí, que evidentemente todo tiene un precio. Yo no le quiero vender, pero es que estamos hablando de unas cifras que no es lo normal del mercado. Evidentemente, si te llega un equipo que está dispuesto a poner 300 millones encima de la mesa, es que no lo puedas decir que no, es que no, ni siquiera te vas a plantear decir que no, salvo que el jugador sea el que decida no irse. O sea, si por eres poner un él, ejemplo, el traspaso más caro de la historia del fútbol son 180 millones, ¿de acuerdo? quiero decir que estamos hablando, por 180 estamos millones hablando de cifras. ¿Por 180 tú le vendes, por ejemplo? O sea, No. 190. 10 más caro que 10 millones más caro que el traspaso más caro de la historia. ¿Por 190 millones le vendéis a alguno de los dos? Yo no. Pero el traspaso más caro de la historia no fue Neymar, que son 222 o algo así. Pues fantástico. Pues por 223 millones. Por 1 millón de euros más que Neymar. El fichaje más caro de la historia del fútbol. ¿Le vendéis a Vinicius? Yo por 223 vendo a Vinicius Junior. Ya os lo digo claro. A ver, yo creo que la postura del club es la adecuada si es la que nos cuentan, que yo tampoco lo sé porque no estoy dentro, ¿eh? Pero para mí la postura de, oye, si te quieres ir, vienes, me lo dices, traes las perras y lo hacemos. Para mí eso es la Casemiro mejor así opción. fue, es que Casemiro hizo lo mismo, dijo me quiero ir y trajo en la oferta, dijo esta es la oferta que tengo, vale. Es que al final estamos hablando de dos jugadores completamente diferentes, ¿vale? Y dos situaciones completamente diferentes. Pero si quieres marcharte, el Madrid no te va a cerrar la puerta jamás, pero vas a ser tú el que vas a tener que dar ese paso de irte. El Madrid no te va a empujar. Entonces lo que tú tienes que buscar es esa solución intermedia. Evidentemente por 223 yo no le vendo, a partir de ahí ya cada cifra pues mi no va a ser más débil hasta llegar seguramente a un sí en una cantidad que sea completamente irrechazable e ilógica pagar por un futbolista. Pero estamos hablando de una liga y de un fútbol que cada vez va a ir, creo, creciendo, porque cada vez hay jugadores que se van antes, porque antes se iban mucho más mayores, por mucho que creamos que es un cementerio de estrellas, cada vez los jugadores deciden irse antes. La opción Gabri Veiga de irse, ganar ese dinero y luego volver X años después en un momento deportivo, todavía siendo muy joven, también la van a coger varios futbolistas y al final si ofrecen esas cantidades es muy complicado que jugadores que estén todavía, porque están todavía en edad muy competitiva, está seguramente sea uno de los mejores jugadores del mundo, no decidan al menos intentar formar una liga que sea como una liga de espectáculos y más viendo como hemos visto que el primer paso en la Euroliga ha dado meter a Dubái a jugar a baloncesto. Eso es tremendo. Pero de verdad, imagínate, Cefas, que viene Mbappé, o sea, viene Vinicius y te dice, oye, Florentino, gracias por todo, me quiero pirar, te traigo esta oferta de 180 kilos. Hostia,
A Ya, ver, en ese caso yo no le decía que no. A 180 yo creo que vamos a ponerle un evidentemente, precio si justo, ¿vale? traen Porque la esto es oferta y fútbol él se quiere ficción. ir, claro. Sí, pero si te trae una oferta de 100 kilos, dices que no. Si te trae una No, hombre, oferta de evidentemente. 150, dices que no. Claro, para Más mí que nada porque es por debajo 180, de o la sea, cláusula. hombre, para dejar cláusulas todo, no tiene 1 billón de cláusulas, no sé Ya, qué, mil pero millones. muchísimo menos. No sé, yo creo Es que, que si él quisiera irse y yo fuera Florentino, una oferta por debajo de 180 kilos no cogería. Por encima de 180 kilos, a ver, O sí sea, es que, a cogería, ver, os hago la creo yo. pregunta. Os hago la pregunta. Con el entrenador que tenemos, estamos todos de acuerdo que es un gran entrenador. ¿Creéis que Xabi Alonso va a ser capaz de que Vinicius y Mbappé jugaran juntos? Carlo Ancelotti, que para mí es un magnífico entrenador, que ha logrado gestionar egos de narices, que ha tenido un vestuario con muchísimas estrellas, que ha sido jugador y entrenador en dos de los equipos más gloriosos de la historia del fútbol, como es el Milán de los 80, el Milán de Saki, y luego el dirigir el Madrid, el único Madrid que inicia el camino del Madrid que luego ganaría 3 Copas de Europa seguidas. Ancelotti fue totalmente incapaz de que Vinicius y Mbappé jugaran bien juntos. Xabi Alonso es un entrenador mucho más táctico, con muchos más recursos, pero con muchísima menos experiencia gestionando entre ellas. Ha Pero es sido que, jugador, pero no ha sido entrenador de estrellas. mm, ¿Creéis que... Pregunta muy fácil. O sea, la pregunta es fácil, la respuesta no es fácil. mm, ¿Creéis que Xabi Alonso puede hacer que Vinicius y Mbappé rindan los dos bien juntos? yo, yo creo que sí. Eh, es decir, para mí el es tema que de sí, gestionar egos, es que gestionar egos no es como un poco strategy of hope, ¿no? Que se suele decir. Es como, no, es que para mí no es gestionar egos, para mí es decirle, oye chicos, tengo un plan. Y el plan es así. Y este plan va a hacer que tú seas mejor, que tú seas mejor, que no os piséis y que tú seas feliz jugando al fútbol y que tú seas feliz jugando al fútbol. O sea, para mí, eso es como se debe afrontar ese tipo de retos, no de decir, "Ay, venga aquí que te paso la mano por el lomo, te intento gestionar tu ego". No, es decir, oye, tú eres uno de los mejores jugadores del mundo, tú eres uno de los mejores jugadores del mundo, tienes que funcionar bien porque los buenos se tienen que entender y así es como lo vamos a hacer. A, B y C, este es el plan, tú vas por aquí, tú vas por aquí. Entonces, yo creo que eso sí. Estoy pensando muy racionalmente, ¿eh? Yo creo que eso sí Xavi debería ser capaz de hacer eso. Porque para mí eso es una manera de abordar el problema. De decir, tengo un plan. Es que sí, es que gestionar egos, o sea, el plan de Ancelotti no era ningún plan. O sea, o sea, para mí no había ningún tipo de solución de verdad O sea, factible. te interrumpo, para mí el plan de Ancelotti era Vinicius y Mbappé no se van a pisar. Mbappé va a ser el delantero centro y no va a moverse el carril central y Vinicius va a jugar a la izquierda y va a ser un extremo. Y a priori no parecía el plan más estúpido del mundo. El Madrid se cae por el extremo derecho no funciona, porque el centro del campo no tiene talento, porque la línea ofensiva es un desastre. Pero tú a priori dices, joder, pues Vinicius es un extremo como brilló con Benzema, Mbappé, delantero centro, va a marcar un montón de goles, marca 45. La realidad es que la temporada fue un fiasco absoluto. Cefas, o sea, ¿tú crees que Xabi Alonso con ese sistema que todos intuimos de un 3-5-2, 5-3-2, con carrileros muy abiertos que dejen a Vinicius Mbappé en el centro, crees que eso puedes hacerlo funcionar? a ver, yo si no creyese eso, no tendría tanta esperanza o tanta ganas de ver al Real Madrid de Xabi Alonso. Al final, evidentemente, es un reto, como va a tener otros 1000 dentro del equipo, hacer una línea defensiva más sólida porque nos hemos desangrado el año pasado atrás, que el equipo sea más efectivo de cara a puerta, porque el año pasado necesitábamos tropecientas ocasiones para llegar a hacer gol, y entre otras cosas que tiene que hacer, y seguramente la más importante, sea gestionar a las grandes estrellas, pero no solo a nivel táctico, técnico, sino también leer lo que cada uno de ellos quiere, ¿no? Y necesitan en cada momento. Los jugadores no dejan de ser personas y al final ellos van a tener que trabajar tanto a nivel técnico como a nivel físico, como todo lo que les pida dentro del campo, pero también fuera esa labor de entrenador y esa labor de motivación, que Carlo era seguramente uno de los mejores del mundo, si no de la historia. También la tienes que trabajar. No digo que se les tenga que pasar todo, ni mucho menos, sino saber leer a esos jugadores cuando necesitan una cosa, cuando necesitan otra, y meterlos dentro de ese esquema que Xavi seguramente ya tenga en la cabeza e intentar que cada uno, porque no creo que tengan posiciones fijas. El Bayern de Leverkusen de Xavi Alonso jugaba con un delantero centro muy claro, en la primera etapa con Boniface, en la segunda con Padricic. Entonces hay que ver si también va a querer mantener ese delantero tanque en este sistema, y a partir de ahí ver cómo encajan las piezas e intentar sobre todo que tus Mm, dos mayores activos den el mayor rendimiento posible. Evidentemente es un reto, pero creo que también es una motivación muy grande mm, para un entrenador que llega mm.
ante el gran reto de su corta carrera, claro. A ver, os pregunto a los dos. Hemos visto que Vinicius y Mbappé han sido unos auténticos vagos. Han estado en cifras históricas, porque lo bueno es que actualmente, analítica de datos, vemos el número de esfuerzos intensos, de carreras de alta intensidad, el número de presiones tras pérdida. A día de hoy, esto no es baloncesto, ni NFL, ni béisbol todavía, pero el fútbol es un deporte cada vez más de datos. Y los datos de Vinicius y Mbappé la temporada pasada, a Rodrigo, ni contamos con él, son tétricos, son de los, objetivamente hablando, los delanteros más vagos de Europa. ¿Creéis que de la noche a la mañana estos dos auténticos vagos, que todos hemos visto vídeos en YouTube de cómo se tocaban las bolas mientras daban pases a su alrededor sin ningún tipo de presión, ¿creéis que Xabi Alonso va a lograr que presione? Porque lo que tengo claro es que aunque detrás tuviéramos a los 9 mejores jugadores del mundo, si nuestros dos delanteros no presionan, es incapaz el equipo de llegar a nada. A ver, yo de Mbappé, pues no lo sé. Pero Vinicius sí, porque, coño, lo hemos visto. O sea, Ya lo ha no es que hecho. de repente, Eso claro, es. no es que de repente Vinicius se ha tirado los últimos 8 años que lleva en Madrid, o 7 desde 2018, vagueando. Joder, si algo tenía Vinicius era la repetición de esfuerzos, era que percutía una y otra vez, que iba loco. De hecho, hasta le echábamos en cara lo loco que iba, ¿no? Decir, hostia, para un poco, ¿sabes? Porque no paras. Entonces, nosotros lo hemos visto. A Mbappé, pues ni puta idea, porque la verdad es que no lo he visto, salvo en Champions, que he podido ver o sea, no soy una persona que vea todos los partidos del PSG o he visto o de Francia o lo que fuera, pero coño, yo de Vini sí lo he visto. Entonces, lo que hay que decirle a Vini es agarrarle y decirle, oye, tronco, si tú ves que el otro no corre, Vini lo que está haciendo ahora es decir, pues si él no corre, yo tampoco. Que es un poco lo que pasa también en el mundo laboral, ¿no? Si alguien ves que otra persona no hace su trabajo y tal, pues dices, pues yo también me relajo y tal. Lo que hay que decirle a Vinicius es, no, si tú ves que él no corre, corre tú el doble. Porque eso te va a repercutir positivamente a ti, en tu imagen, en tu performance, en tu todo. O sea, lo que hay que hacer es decirle, oye, no te metas en esta. Y entonces Vinicius corriendo va a hacer que los otros corran. Y va a hacer que Mbappé también se retroalimente, seguramente. Entonces, yo creo que Vini ya lo hemos visto. O sea, y hay que meterse en su cabeza y decir, oye, si tú quieres ser mejor que Mbappé, lo que tienes que hacer es correr más que Mbappé. Entre otras cosas, entiéndeme. Pero yo a Vini sí le he visto hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo iba a poder hacer ahora? ¿Sabes? Vale. No se le pueden caer los anillos. Pero, Cefas, te os pregunto. Vinicius dice, oye, ¿por qué si el que está a mi lado no corre, tengo que correr yo? O sea, ¿por qué por qué si Mbappé veo que es un vago, porque yo voy a correr? ¿Qué pasa? Joder, ¿Por qué? ya, pero Claro, pero yo creo que ahí entra evidentemente la labor de entrenador y la labor del resto de la plantilla, no son solo dos jugadores. Al final, si solo los dos jugadores se miran uno al otro, pues la labor del entrenador es sentar a cualquiera de los dos o a los dos, si llega el momento, y no temblarle la mano. Entonces, si ellos llegan al momento en el que esa es lo que ha pasado el año pasado, que uno se miraba al otro, el otro se miraba a uno, porque yo no corro, tú no corres, pues al final tiene que llegar un entrenador que les diga, vale, no queréis correr, muy fácil, te siento y ya está. Y hay que tener el valor de hacerlo en algún momento, porque yo creo que ellos, y esa es la labor y la ilusión que te da un entrenador, que evidentemente en el Mundial de Clubes no lo iba a hacer en una semifinal porque acaba de llegar y necesita sus entrenamientos, su proceso, su trabajar con el equipo, y en ese momento y motivar para llegar a tener ese plan, ese objetivo, como ha dicho Garret antes, tener esa táctica clara y esa intención de jugar de una manera clara, y que los dos tengan claro cuál va a ser su rol y que quieren ganar. A partir de ahí, el que no quiera ganar, que se aparte y vendrá otro que quiera. Y es que al final, en definitiva, han llegado jugadores nuevos, jugadores muy jóvenes todos, jugadores que van a llegar con mucho hambre de querer, y sobre todo una línea en la cual todavía creo que falta un defensa titular, y más que nada por lo visto del Mundial de Clubes, porque no creo que el nivel de Asensio y Rüdiger, veremos cómo evoluciona. Alaba, a ver, no le cuento tanto, pero ya veremos. Carvajal ha vuelto, me ilusionó ver a Militao bastante bien físicamente, la verdad, los pocos minutos que jugó. A partir de ahí, si los dos no quieren acompañar el hambre del resto del equipo, pues entonces esa es la labor de entrenador, de decidir hasta qué punto y sacar la valentía tienes que sentarlos en un momento determinado. Hombre, yo también presupongo que, joder, estos jugadores tienen que tener un nivel de profesionalidad dentro. Es decir, te decías la pregunta antes, Javi, de, oye, si yo veo que el otro no corre, ¿por qué voy a correr yo? Hombre, porque quizás tú has de saber que lo que te ha hecho llegar hasta ahí en el Real Madrid es precisamente que no has escatimado esfuerzos nunca, jamás. Y eso es lo que ha hecho que ganarte a la afición, y eso es lo que ha hecho hacer todo. Entonces, y que además es lo que has de hacer para hacer bien tu trabajo. Entonces, si eso ya, o sea, si ves que este jugador ha perdido su profesionalidad, que ha perdido tal y que ha perdido tal, entonces lo mismo sí que tienes que plantearte más seriamente
tomar decisiones drásticas, como dice Cefas, de oye, al banco, o oye, te vendo, o oye, lo que sea. que, que- que al final, perdona, no tendrían ni que ser decisiones drásticas. Estamos hablando de un equipo en el que si hay que sentar a un jugador en un momento, es una decisión deportiva, como puede pasar en cualquier lado, que evidentemente va a tener más morbo y revuelo por todo el circo mediático que hay alrededor, pero que eso es parte de todo este circo que se monta. Pero a nivel deportivo, ahí está donde yo critiqué a Ancelotti el año pasado, sobre todo por las escasas rotaciones, y es verdad que todas las lesiones se le produjeron en una misma parte del campo, entonces fue muy complicado, tampoco le llegaron jugadores que sí que han empezado a llegar este año. Entonces, evidentemente, creo que tiene que ser parte de una decisión deportiva y normalizar que haya jugadores que se tienen que sentar, y si te ponen caritas, pues es lo que hay. Y para mí eso clave es, y ya podemos dejar el tema, sigue siendo clave el tema Rodrigo en esto, ¿eh? Porque porque esto viene, a ver, si el presidente, que es el último que manda, o el primero que manda, si el presidente le ha dado plenos poderes a Xabi Alonso para tomar decisiones deportivas que vayan en contra de un tema de estatus o lo que fuera, es decir, te dejo sentar a Mbappé y te dejo sentar a Vinicius, que esto parecía que no existía antes, pero bueno, si Florentino le ha dado estos poderes a Xabi Alonso, el que quizás sale beneficiado también es Rodrigo, porque quizás si ve que Vinicius no está al nivel, oye, Rodrigo, entras por Vinicius. O Mbappé, o Mbappé a la izquierda, Rodrigo por la derecha. O sea, yo creo que ahí Rodrigo puede ser un gran beneficiado de un Xabi Alonso valiente que haga rotaciones en la delantera, porque si Rodrigo se lo gana, borrón y cuenta nueva de lo que pasó la temporada pasada, y no me quiero meter en que si se borró y tal, bueno, cosas que pasan, y en cuanto uno mete 2 o 3 goles, las cosas se olvidan, ¿sabes? Pero no olvidemos que Rodrigo sigue ahí, y Rodrigo sigue siendo un jugador de primer equipo, y sigue siendo un tío perfectamente válido para ser incluso titular si hace lo que tiene que hacer de este equipo. Entonces, eso no se puede olvidar tampoco. Bueno, ya hablaremos de cómo la temporada no empieza hoy y queda verano por delante, y por supuesto que ahora estos jugadores están, como estamos hablando, están de vacaciones, pero volverán a los entrenamientos y tendremos un poco más de claves de qué va a pasar arriba. Lo comentaremos más en el futuro, pero bueno, hemos hablado casi media hora del tema de Vinicius. Os quiero preguntar por el segundo gran tema, que es el tema de los fichajes, y cuando has hablado de Rodrigo yo pensaba en las salidas. El Madrid, creo que ha sido CFS que lo ha comentado. De repente se ha montado una línea defensiva nueva, hay 3 nuevos titulares, un lateral derecho, un lateral izquierdo y un central, que sobre todo yo en el caso de central creo que es un central para 10 años, me parece un fichaje absolutamente histórico como es Don De Hausen, locos, de locos. pero creo que no hay un madridista que no esté enamorado de este muchacho, y creo que en este hay poco debate porque hay unanimidad, pero lo que os quiero preguntar, lo primero, no si queréis, porque yo creo que todos queremos un central más. Asumo que muchos queremos otro centrocampista más. ¿Creéis que va a haber nuevos fichajes? Si es así, ¿creéis porque va a haber ventas? Aparte, Rodrigo, ¿creéis que un jugador como Ceballos, un jugador como Mendy, que pueden salir también? ¿Creéis que en Madrid va a poder colocar a alguno de los centrales que tienen plantilla e intentar fichar a otro? ¿Cómo veis el mercado de entradas-salidas? Hombre, yo creo que al final está claro que van a intentar sacar a jugadores. Yo creo que hay jugadores como Mendy. De todas maneras, todavía Xavi tiene que ver, tiene que decidir. Estas semanas ya se habrán reunido, habrá dicho nombres que con él no cuentan, que no tiene interés en que formen parte de su staff, y a partir de ahí pues intentar buscarle una salida. Hay jugadores que no acaban contrato, jugadores que no es tan fácil forzarle la salida, salvo que llegue un acuerdo con él e intentar salir. Y en cuanto a las llegadas, yo creo que independientemente de las salidas van a intentar traer un central. Creo que Konaté es el que todo el mundo está sonando, y creo que acabando contrato el año que viene puede ser un movimiento interesante, pero evidentemente tampoco van a tirar la casa por la ventana. Ya se han dejado bastante dinero este verano con fichajes como has mencionado, el de Dan Huysen, que me parece un jugador excepcional, y además un jugador para apuntalar la peor línea defensiva desde hace mucho tiempo, y un jugador que te puede dar muchísimos años, y además en ese nuevo esquema defensivo con 3 centrales puede jugar en cualquiera de las posiciones, porque le gusta encima un jugador que va bien por arriba, que saca bien el balón, que va bien al corte, que saca bien el balón entre líneas. A partir de ahí le tienes que acompañar. Creo que Álvaro Carreras, después de haberle visto mucho, tanto en la cantera como haberlo visto después el año pasado, sobre todo en la explosión en el Benfica,
desde el lateral tampoco descartaría que una línea de 3 midiendo un 80 y muchos pudiese jugar como defensa en línea de 3 por la izquierda. O sea que encima esa polivalencia que te da creo que es muy útil. A partir de ahí creo que falta un central. Evidentemente todos queremos un mediocampista, pero tampoco creo que haya opciones de mercado tan interesantes si no hay una salida que pueda cubrir ese gasto, claro. A ver, el tema es que lo has explicado muy bien, Cefas, pero yo creo que sigue habiendo un tema que no podemos olvidar, que es similar a lo de Mbappé, y es que estamos petados de jugadores invendibles absolutamente. Es decir, o tomamos decisiones barcelonescas en el sentido de rescindir Peña, darles pasta para que quitarnos de encima y demás, o hay tíos, o sea, Álava es invendible y no hay manera de darle salida. Mendy es invendible y no hay manera de darle salida. Ceballos es invendible y no hay manera de darle salida. Mm, te diría, incluso un Brahim, bueno, un Brahim quizás tiene un poquito más de público, pero ahí hay tres jugadores que Álava es el segundo o tercer sueldo más alto de la plantilla. Mendy lo acabas de renovar recientemente. A Ceballos hace un par de años, si no estoy equivocado, que no los puedes colocar. Entonces, esa gente, por mucho que tú quieras, o les das la cuenta de manera, les pagas lo que les debes y hay muy buenas y te dejan ahí un espacio para fichar, o es que no le veo manera de colocar a Álava, no le veo manera de colocar a Mendy o incluso a Ceballos. A Ceballos se lo puede regalar al Betis, que se lleva hablando de esto 5 o 6 años, no sé, lo mismo exagero, pero toda la vida se va hablando de Ceballos al Betis, ¿no? Entonces, Yo, para mí, mm, yo creo que esos jugadores van a estar ahí. Yo creo que no va a haber muchas más llegadas, en mi opinión. Se puede calentar el tema con AT. Dicen que 50 kilos, 35, 50 kilos. Si fuera 50 kilos, yo lo soltaba. O sea, 100% me olvido del tema de último contrato o último año de contrato, lo que fuera. Si has pagado 60 por Hausen, puedes pagar 50 por Konaté. Y entonces tienes una línea defensiva potente. Y lo mismo a Rudiger lo puedes empaquetar a Arabia, que bueno, ahí te sacas un dinerillo y tal, y te quedas con Militao de segundo y tal, pero es que seguiremos teniendo problemas. Porque si te metes a Konaté y le das boleto a Rudiger, al final te quedan Asensio y Militao. Y Militao es una incógnita, aunque salió y hizo unos buenos minutos. Entonces, yo creo que a nivel salidas, el que más papeletas tiene es Rodrigo. El resto son un poco invendibles, salvo que los regales. Y luego a nivel llegadas, yo creo que lo mismo al jefe se le calienta la mano con Konaté. Yo no creo que vaya a venir nadie titular en el medio del campo. Si fuera yo no traería ningún titular del centro del campo. Yo yo creo que tampoco. con Bellingham, Valverde, es que, joder, Vale, con Bellingham, Valverde, os Tchouaméni y interrumpo. Arda Güler. Yo creo que estoy muy en desacuerdo. Yo creo que el Real Madrid ha hecho un ciclo histórico, objetivamente el mejor equipo de la historia del fútbol desde el propio Real Madrid, o si queremos desde el Bayern de Beckenbauer, 3 Copas de Europa seguidas. El Madrid gana 3 Copas de Europa seguidas, muy sencillo, cuando junta en su prime a Kroos y Modric, quizá los mejores centrocampistas de la historia del fútbol. El Madrid gana Copas de Europa, incluso cuando suma a Isco, un centrocampista asociativo superlativo, titular en 2 Copas de Europa, fundamental en 4, y un delantero como Karim Benzema, que es el delantero más técnico que mis ojos han visto. Creo que el Madrid gana la Copa de Europa porque sí tiene a Cristiano Ronaldo, porque tiene a Sergio Ramos en salida de balón con Marcelo y porque tiene un centro de campo histórico. Un centro de campo con elegidos para tocar el balón. Y yo lo siento mucho, pero ni Aurelian Tchouaméni, ni Eduardo Camavinga, ni Fede Valverde, ni Jude Bellingham están ni cerca, y mi gato Ibi lo corrobora, están ni cerca de ser unos elegidos con el balón en los pies. Son jugadores pues que no son cojos, son jugadores que tienen calidad en el pase, pero que están para mí lejísimos, pero lejísimos del talento que tenían Kroos y Modric. Entonces, yo lo siento mucho, pero creo que es muy difícil dominar Europa con un centro de campo, con Valverde, con Tchouaméni y con Bellingham. Y sobre todo, porque hemos visto este año el PSG cómo ha arrasado Europa, precisamente con un centro de campo, con 3 blanquitos, como son Neves, como es Fabián y como es Vitinha, que juegan al fútbol como Los Ángeles.
si yo no cuestiono la necesidad de que venga un mediocampista, si yo creo que la necesidad la podemos tener todo. Yo lo que cuestiono es la opción de mercado que exista real, porque al final, si los nombres que te ponen encima de la mesa son los que puedes ver, porque evidentemente luego pueden dar la sorpresa, como pasó con Camavinga ese año, y traerte un futbolista como el caso de Vitinha, que venía un Wolverhampton y que venía un Sporting de Portugal y que venía de tal, que nosotros no sepamos ver, porque al final no tenemos esa disponibilidad de ver 250 partidos cada fin de semana. Entonces es muy difícil que nosotros encontremos esa opción de mercado que pueda ser esa sorpresa. Si nos ceñimos a las opciones de mercado que nosotros podemos conocer y que ya están asentadas en sus respectivos equipos, creo que económicamente y sobre todo esa relación gasto y ganancia deportiva, creo que no hay ninguno que me llame la atención, la verdad. A ver, el tema es que yo entiendo lo que dices, Javi, del centrocampismo, ¿eh? Y de que se ha ganado cuando había fuertes centrocampistas. Esta es una teoría de Twitter y de todo, y todo el mundo habla de esto, ¿no? Pero realmente, si tú lo piensas bien, Kroos no existe. Es decir, un Kroos no existe. Ya no hay. Es un jugador que no hay. ¿No? Y si lo hay, coño, que alguien me lo diga porque yo no sé Oye, quién es. a mí No sé si Fabián es- Ruiz, o sea, ¿y quieres comparar a Fabián Ruiz y a Vitinha con Modric? Muy bien. Pues ni Fabián Ruiz ni Vitinha costaron 100 millones. Vale, pero bueno, te estoy diciendo que un Casemiro es más fácil encontrar, ¿no? Y yo creo que Tchouaméni, dentro de que es un jugador de unas características diferentes, para mí no tiene mal trato de balón. O sea, joder, no es Emerson, ni no es Mamadou Diarra. Pero O sea, que es lo peor que he A visto en mis Casemiro le ojos. gustaba sufrir, a Casemiro le gustaba ir al suelo y Tchouaméni sufre para esforzarse en defensa. Tchouaméni le gusta ir hacia adelante, Tchouaméni le gusta ser la portada súper tal de no sé qué revista, le gusta exhibirse, no le gusta pasarlo mal en un campo. Y No por lo eso sé. no le veo la actitud de Casemiro, de morirse por el balón. Pero No le veo yo creo que Casemiro de sí se pegas puede una llegar a Casemiro le pegaba una patada a un compañero y llegaba y le reventaba la siguiente. Yo a Tchouaméni no le he visto hacer eso en la A vida. ver, claro, porque porque no es joder, ese estilo de Casemiro, jugador, es que no es ese Casemiro estilo de tenía jugador. más calle que la hostia, No tú tiene nada sabes. que ver. Es que no tiene nada que ver si Tchouaméni ha sido más llegador en una gran parte de su carrera en el Mónaco de segunda línea con un buen golpeo desde atrás. Al final, donde más ha brillado estos meses ha sido cuando le has puesto un poquito más en su posición, un poquito más cubierto por otros mediocampistas que ocupan más campo que él, y luego cuando le ha puesto en línea de tres estos partidos del Mundial de Clubes, que al final en esa posición se ha sentido bastante cómodo. Evidentemente como central no vale, pero a lo mejor como libre ahí, como esa línea de 5 en Bueno, ese 3, de pues tercer puede ser central. bastante útil. Claro, Sí, puede sí. ser bastante útil. Entonces, Se sintió cómodo, perdón, hasta que llegó un equipo con cara y ojos y nos barrió. Hombre, pero yo ¿cuándo? creo que, y en eso estoy de acuerdo, hay que estar, evidentemente nos pasó por encima, pero es muy difícil competir cuando en el minuto 10 vas 2-0 con dos errores individuales de tus dos centrales titulares del año pasado. O sea que a partir de ahí que el equipo te hubiese arrollado, yo no lo dudo. Te doy Pero la razón, pero yo creo que decíamos Madrid-Chelsea, seguramente pues el Madrid va a ganar Chelsea. Y llegó el Chelsea y se pasó por la piedra al PSG. Es decir, el PSG, siendo un equipazo, no es un equipo perfecto, es decir, es un equipo batible. Pero bueno, me despido. volviendo, El centro del campo. claro, pero te voy a preguntar a ti, Jaime Marcos, porque dices, hostia, yo creo que hace falta más centrocampismo y según lo que te leo, hace falta más talento dentro del centro del campo. Entonces, ¿cómo conformarías tú un centro del campo Pues muy para el Real sencillo, Madrid? que de los tres centrocampistas, si tú tienes a Valverde y Bellingham, el tercero no sea un Tchouaméni. Sea un tío muy talentoso. Y dices, Arda Güler. Bueno, Arda Güler podría llegar a serlo, pero en julio de 2025 no lo es. En julio de 2025, Arda Güler no tiene nivel para ser el volante que lleve la manija del Real Madrid. Y dices, bueno, no pasa nada, le probamos, pero es que el Real Madrid no espera a nadie. El Madrid no puede permitirse tener un año a Güler forjándose como volante, sobre todo porque venimos de que el Barça nos meta saco tras saco tras saco. Si fuera hace un año, decimos, bueno, venimos de ganar todo, podemos tener una temporada de transición, no pasa nada, muy bien, vamos a invertir en Arda Güler. Pero cuando yo ya nos hemos comido nosotros tres un montón de sacos, hemos estado en unas bodas, los tres juntos, viendo cómo le metían 4 goles al Real Madrid en nuestra casa, y en otra boda metiendo cómo nos metían 4 goles en una final de Copa del Rey en nuestra casa, en nuestra cara, porque no podemos permitirnos otro año de transición. Entonces yo no puedo darle a Güler otro año de a ver si explota ahí. Vosotros, vosotros sí tenéis a fe en Güler de que puede ser el tercer centrocampista desde ya. Pero, ¿La tenéis? pero entonces, 100%, 100% sí. a ver,
Yo también, pero entonces te voy a repreguntar, Jaime Marcos, porque has dicho, de los tres centrocampistas, uno no puede ser Tchouaméni, ¿no? Entonces, ¿tú jugarías 4-3-3 o cómo, o sea, cómo sería No, el por dibujo? Dios. Yo lo que necesito es alguien en el centro del campo, con Valverde y con Bellingham, que sepa que el balón es redondo. No te pido que sea el nivel de Modric y de Kroos, te pido que sea el nivel de Fabián y Vitinha, que creo que son buenísimos. Pero es que Pedri, o sea, muy fácil, Pedri, muy bien, que Flick le da sustancias extrañas a sus jugadores, muy bien. Pero Pedri hace un año parecía un despojo y Pedri este año ha hecho un temporadón, pero espectacular, siendo un interior de muchísimo talento. Es que el Madrid no tiene, lo siento mucho, creo que el Madrid tiene 0 centrocampistas con muchísimo talento creativo. Tiene centrocampistas con grandísimos llegadores como Valverde o como Jude Bellingham y ya. Y Tchouaméni es un buen corrector, pero no, repito, el Madrid tiene 0 jugadores con muchísimo talento asociativo en medio campo. Y Ceballos es un jugador que tiene talento asociativo, pero un jugador muy menor. Y yo, de verdad, me parece imposible que el Real Madrid gane sin un talento asociativo superior. No te pido a 2, te pido a 1. Pero entonces, o sea, te entiendo lo que tú quitas, ¿no? Pero digamos que es un 4-4-2, O un 5-3-2, 5-3-2, pero que me en da vez de igual. Guller haya alguien que esté probado como interior creativo. Y me diréis, fíchalo tú, coño, a mí no me pagan. Pero no sé si el de Steeler no tengo ni idea, pero vosotros no veríais No. prioritario un tío ahí en medio que realmente sea. Es que se ha ido Modric, que aunque está muy mayor, al menos tenía 10 minutos, es que se veía en el campo. Que Modric salía en medio y decías, joder, Modric con 40 años en 10 minutos hace lo que no hacen los demás. Fijaos el drama del equipo. Yo creo además de manera muy fiel en Arda Güler, y creo de verdad que va a ser el mediocampista en el que Xavi va a poner sus esperanzas si él ve que responde a esa llamada. Evidentemente, si se te ofrece una opción de mercado, vas a ir a por ella. Yo creo que Xavi va a buscar el sistema en el que más se siente cómodo, que es con 3-5-2 o 5-3-2, como lo queráis llamar. A partir de ahí hay que proteger físicamente a Güler para que él pueda dedicarse a jugar el balón y darle esos galones, y en el momento en el que yo creo que él puede responder es el momento en el que tú le des continuidad. Si tú no le das continuidad a él como titular y él como manija, es muy difícil que pueda demostrar ser un Vitinha, porque al final Vitinha ha tenido que demostrar jugando muchos partidos. Entonces al final, si tú esa idea básica de que Güler sea tu pieza angular o tu jugador de talento le das esa confianza, pues veremos a ver si responde. Evidentemente el Madrid no espera a nadie, en eso estoy completamente de acuerdo, así tiene que ser, pero hay veces que hay que dar un salto de fe, no queda más remedio. Tú, Y Garrett, yo creo también, o que sea, Cefas ponía a Guller titular esa temporada Sí. y se la jugaba. Garrett, ¿tú también estás en su barco? sí, sí, de hecho sí, porque es que, a ver, va a heredar el número 10, ¿no? Para empezar, no, o sea, que eso da igual. Pero yo creo que sí, porque a mí, fíjate, el que se me queda más perdido es Bellingham. Es decir, por lo que hemos podido ver hasta ahora en el Mundial de Clubes, tenías a Tchouaméni que bajaba y se posicionaba entre los dos centrales, entonces era tercer central barra líbero sacando el balón. Luego en el doble pivote tenías a Valverde, perdón, y a Arda Güler, que me parece una brillantez poner a Güler ahí en el doble pivote sacando el balón, que es algo que, joder, el año pasado lo veía hasta un ciego. Arda Güler no es extremo derecho. Cuando Arda Güler va por dentro, juega infinitamente mejor. Entonces, a mí me parece que es de genio eso. A mí el que se me queda un poco perdido es Bellingham, pero claro, tú has llegado a un punto has llegado a un punto en el centrocampismo del Real Madrid que casi que no puedes tocar a ninguno, salvo a Güler, maybe, lo mismo. Entonces, tú tienes a Tchouaméni que hace lo que hace, ¿cómo vas a quitar a Valverde? ¿Cómo vas a quitar a Bellingham? Entonces, yo entiendo que el rival más débil es Güler, pero es que yo creo que Güler puede llegar a un punto en el cual, joder, hemos visto, pones balones con seda, mueve al equipo, tiene visión, tiene Y ha gol, ganado joder, a mí físico, me que gusta eso, mucho. ha ganado físico, que es importante. Le falta físico todavía. Es que los del Pero PSG ha ganado, ¿eh? Le pasaron como aviones los del PSG. Pero a ver, Neves, perdona, pero Neves, o sea, podría buscar los datos ahora, estoy en el móvil, pero no puedo mirarlo, pero Neves no creo que sea mucho más alto No, y no, no, pese no, mucho no. más kilos No, pero va de que Müller. condición física, o sea, de la capacidad de eso, de repetir esfuerzos en defensa y de sufrir. O sea, yo no he visto, o sea, ojalá sea así. Yo a día de hoy me cuesta ver a Arda Güler sufriendo en defensa. Es decir, ante un equipo que te domina, como puede ser el Barça de Flick cuando te presiona muy arriba, igual no. Pero cuando te asfixia mucho, Güler va a seguir con el balón en los pies. Pero si empiezan a hacer una posesión larga, el Manchester City, si un equipo muy talentoso te empieza a hacer una posesión larga que te encierra en campo rival,
O mismamente, el Liverpool te monta una transición, que todos nos imaginamos ahora el Liverpool montando una transición con Viz, con Salah y igual Rodrigo Gómez, por ejemplo. ¿Veis a Güler capaz de hacer ese esfuerzo en defensa? Yo creo que como todo, cuando coja el ritmo y empiece a jugar partidos y se le dé la confianza, tendrá que hacerlo y para eso le vas a proteger seguramente con un medio del campo más físico a su alrededor, para que si bien tenga que hacer ese esfuerzo, haya otros que te puedan y tengan que hacer un esfuerzo mayor porque no tengan ese talento que él tiene y esa capacidad de mover al equipo. A partir de ahí me gustaría ver a ese jugador con ritmo de competición, porque al final no le hemos visto más de 3-4 partidos seguidos. Y mucho me parece. Creo que no ha habido más. Creo que ha sido además cuando la temporada ya está acabada o cuando la temporada o partidos sueltos que no tienen ritmo. Entonces yo quiero verle desde el primer momento llevar los mandos y ya tengo que tenerle bien protegido en un sistema en el que no hay que olvidar que Bellingham hasta enero o un poquito, bueno, noviembre no llega. Tiene que ir poco a poco después de la lesión de hombro volviendo a coger ritmo y que los primeros meses de temporada hay que plantearlos sin él. Bueno, hay que plantearlo sin él, pero resulta que el Real Madrid, con todas estas carencias que hemos dicho en el centro de defensa y las carencias en el centro de campo, que a mí me parecen terroríficas, ha decidido gastar 60 millones en un jugador de 18 años sin experiencia en Europa y que mismo se define como más delantero como más delantero que centrocampista. Un media punta de los que ya no existen, como se llama Franco Mastantuono. A mí ese fichaje me deja absolutamente asombrado y sabiendo las carencias que hay en otras posiciones, yo no doy crédito. A ver, el fichaje de Franco sí que es que el Madrid va operando de esta manera muchos años, de decir, hay una oportunidad de mercado, veo que quizás un jugador generacional, entre comillas, se me puede escapar y me tiro hacia él. Yo creo que en el contexto de perder 3 meses a Bellingham tiene sentido, porque si él puede jugar ahí en el mediocampismo, en el mediopuntismo, por así decirlo, puede tener sentido como enganche y entonces los 4 de medio sean Tchouaméni, Valverde, Güler y Franco Mastantuono. Yo eso lo veo. Pero una vez venga ¿creéis que Xabi Alonso va a poner titular a Franco tras 2 entrenamientos o tras una semana de entrenamientos antes que jugadores con los que ha trabajado premio? O sea, no lo sé, puede ser. ¿Pero a quién va Es a muy poner? probable, pero pregunto, ¿creéis que sí? ¿Va a poner titular antes que Abraham, antes que un Gonzalo si repite con 3 delanteros, antes que un Rodri todavía no se le ha buscado salir? O sea, igual sí, ¿creéis que Franco va a ser llegar y del Santo? Yo no tengo ni idea. Hombre, primero creo que tiene que desembarcar en Madrid, primero, que todavía ni siquiera ha pisado Madrid, vamos, pues Madrid me refiero ni ha conocido a sus nuevos compañeros ni a su nuevo cuerpo técnico. A partir de ahí, pues verán los primeros entrenamientos, verán en qué forma llega y verán dónde se le puede volver a poner, en qué posición es su favorita, cómo llega de forma, empezar a acostumbrarse a un fútbol que es completamente diferente a la Liga Sudamericana, otro ritmo, otro nivel, y a partir de ahí, evidentemente, si Juni ha visto algo es porque es un jugador que tiene algo y es alguien especial, y si se ha pagado ese dinero, quiero creer que se ha visto alguien especial y alguien que puede dar ese salto también de calidad en otras posiciones y que poco a poco puede ir teniendo esos minutos, y aparte de otros futbolistas que también hay que ir viendo, como llega Abraham, que además también puede utilizarle en otras posiciones del campo, incluso bajarle un poquito más para hacer esa función que has dicho de Isco en ese Real Madrid, y creo que hay muchas cosas interesantes que vamos a ir viendo poco a poco según vaya el equipo rodando, claro. Bueno, ya hemos. Carl, ¿quieres decir algo sobre Franco? No, un poco lo que decía Cefas. Veremos. Pero si no es Franco el que entra por Jude, mi pregunta es: ¿quién es? ¿Quién es el cuarto centrocampista que entra por Jude? Porque no es una tarea fácil. Entonces, volveremos al 4-3-3 con Rodrigo. El último partido del Real Madrid, el Madrid jugó con 3 delanteros: Gonzalo, Vinicius y Mbappé. Y fue un fiasco de cojones. Absolutamente, pero Xabi Alonso decidió su último 11 plantearnos 3 delanteros otra vez. Quitar a Valverde del medio del campo para ponerle en el lateral derecho es un crimen contra la humanidad. Bueno, y una cosa, ¿a quién ponías? ¿A Lucas Vázquez, que estaba ya retirado? A un palo, me da absolutamente igual, pero quitar a Valverde del medio del campo es un crimen absoluto porque te destroza el equipo, es que te lo destroza. Bueno, llevamos ya 50 minutos, algunos de aquí son padres, podéis pensar quién es, y no soy yo tengo aquí al gato. Entonces, queríamos hablar de muchos más temas, queríamos hablar de cantera, queríamos hablar de baloncesto, no hemos hablado, por ejemplo, de
jugadores que podían ser reconvertidos a las posiciones. Lo ha tocado Cefas con Brahim, pero a mí me intriga mucho el rol de Eduardo Camavinga esta temporada, al igual que hemos hablado de Tchouaméni. Me intriga las posibles recuperaciones que habéis tocado de Dani Carvajal y del Militao, quizás van a ser Palete. Me intriga muchísimo saber qué pensáis sobre Gonzalo y sobre Hendrik. Caben los dos, solo puede quedar uno. Me intriga muchísimo qué pensáis si el Madrid prescindiera de Rodrigo Goes y el Madrid prescindiera de Hendrik, no se quedaría la delantera un poco coja. Me intrigan muchísimo algunas cosas, pero tenéis que esperar al siguiente programa de Concha Espía número 1 para responderlas. Cefas, Garrett, despedidos de esta nuestra pequeña audiencia en nuestro primer programa. Pues nada, que un placer y que bueno, que ha sido el primer día, que nos hayan perdonado algún error, algún fallo, pero que bueno, lo vamos a seguir haciendo en los siguientes, o sea que tampoco nos pidan mucho más. Yo encantado, la verdad es que han sido 50 minutos que se han pasado volando. Me quedo con la duda de si deberíamos hacer 50 y 50 o yo qué sé, pero no, muy, muy a gusto y con muchas ganas del siguiente. Pues, nada, pues muchísimas gracias a todos y evidentemente despedimos diciendo a la Madrid. Adiós. A la Madrid. A la Madrid. Adiós. Hasta luego. Gloria que te